Hola, mi nombre es Joel Combes, instructor de SDQ Training Center y Adobe Certified Expert en Adobe Photoshop CS5. En esta ocasión quiero compartir contigo cómo trabajar con las variables en Photoshop CS5. En este video yo les voy a mostrar cómo utilizar una de las herramientas que son muy útiles de Photoshop, pero muy pocas personas saben que existe y por lo tanto no disfrutan de su beneficio. En este caso me refiero a las variables. Las variables sirven para que nosotros podamos tener un documento base como este. En este caso tiene una foto, un cuadro de texto donde yo voy a decir el nombre del cuadro, casitas coloniales, y donde voy a decir cuál pintor lo hizo. Amable Pérez. Hacer esto es relativamente fácil. Donde comienza la complejidad es si yo tuviera que hacer de esto un trabajo. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer 150 imágenes que tengan, obviamente, cada una nombres de cuadros diferentes y autores diferentes. En ese caso ya deja de ser una tarea sencilla y se convierte en un trabajo de secuencia. Entonces, si ustedes notan, el diseño va a seguir siendo igual. Lo que necesitamos son que zonas varíen. Como va a haber una variación, entonces por eso Photoshop trae lo que se llama variables para uno definir zonas variables, que en este caso una zona variable sería qué foto va a estar ahí o qué texto van a decir estos cuadros de texto. Y también Photoshop permite que uno pueda crear paquetes de datos, o sea, paquetes en los cuales tú puedas decir las informaciones de una varianza. Si tú tienes 100 paquetes de datos, puedes tener 100 informaciones de varianzas posibles. Las varianzas obviamente que tú definas anteriormente. Y lo interesante de eso es que luego al final tú puedes convertir, o sea, puedes utilizar una de esas varianzas específicas, aquí donde dice Apply Dataset, o puedes convertir en exportar cada varianza en un archivo independiente. Pues bien, ahora vamos a definir variables. Definir variables es bien fácil. Para comenzar, deberíamos ponerle nombre a los layers para que sea más fácil identificar. Si uno tiene un diseño que se llame layer 1 copia 2, son más difíciles. Le ponemos nombre a los layers para que sea mucho más fácil la tarea. Y venimos a Image, Variables, Define. Y aquí donde dice Layer tenemos un listado de los mismos layers que aparecen en Photoshop, incluso en el mismo orden. Yo voy a decir, por ejemplo, que el layer pintor va a ser una variable de reemplazo de texto. Y le pongo nombre a la variable. Vamos a ponerle, para que sea igual, v underscore pintor. Esa v underscore no es obligatorio, simplemente yo le puse el mismo nombre y le puse la v adelante para yo saber que se trata de una variable. Vamos a definir una... Cuando tiene definición tiene un asterisco. Vamos a definir ahora cuadro, reemplazo de texto para el layer de cuadro que es de texto. Voy a poner v underscore cuadro. Y donde dice foto, que es este layer que tiene la imagen aquí atrás, vamos a ponerle que sea, en vez de text replacement, que sea pixel replacement. Obviamente esto no es un texto, que es reemplazar. Entonces hay que reemplazar una foto. Le doy pixel replacement y le digo b underscore foto. Aquí donde dice método son los posibles métodos de cómo se van a ajustar si las imágenes que uno fuera a poner no corresponden al mismo tamaño en resolución o a la misma proporción, ya sea horizontal o vertical. Y en ese caso valdría la pena entonces decir si van a cargar desde arriba o desde abajo, de la derecha a la izquierda. Uno elige el punto. Como en este caso yo tengo normalizada todas mis imágenes, yo le voy a decir que carguen desde el centro y le doy OK. Una vez las variables definidas,
El siguiente paso es crear grupos de datos que llenen esas variables. Eso se hace dándole en image variables y en vez de definir, ya están definidas, ahora vamos a crear grupos de datos, datasets. En datasets yo puedo darle al disquete para crear un nuevo grupo de datos. Le doy al disquete para crear un nuevo grupo de datos y tengo que rellenar datos para cada una de las cosas. Por ejemplo, en el primer dataset, vamos a poner que se va a llamar así mismo, yo le voy a dejar el mismo nombre, aunque se le pudiera cambiar el nombre. Yo voy a decir que en el primer dataset se van a llamar eh, cuadro 1. El pintor va a decir pintor 1 y la foto le va a decir que sea la foto 1 de un listado de imágenes que tengo. Ok, como yo tengo aquí el preview activado, inmediatamente cambió el cuadro, cambió el dato de aquí y el dato de aquí. Ahora yo voy a crear otro más, dataset 2. Ahora estoy rellenando el grupo 2. En el grupo 2 a cuadro le digo cuadro a 2. Al pintor le digo pintor 2. Y la foto que se va a poner va a ser en este caso la foto 2. Y voy a hacerlo por tercera vez para tener tres datos. En el dataset 3, digo, se llama cuadro 3. Pudo haber sido cualquier nombre, ¿verdad? Pintor 3. Foto. Voy a poner la foto número 3. Y le doy OK. De esa manera se definen datasets. Una vez definidas las variables y creados los paquetes de datos, el siguiente paso lógico es intentar aplicarlos. Cuando yo le doy al botón de Apply Datasets en el menú de Image, me aparece un listado con todos los paquetes de datos que yo tenga definidos. Como yo solamente he definido tres paquetes de datos, solamente puedo navegar entre el segundo paquete de datos, que tiene una foto nueva y dos textos nuevos, entre el tercero o entre el primero. De esa manera yo puedo navegar para que el documento varíe según el contenido que tengan los paquetes de datos o datasets. Si yo quiero que se aplique, le doy Apply. Ahora bien, es posible que nuestra necesidad no sea variar en el mismo documento de uno a otro, sino que tener tantos documentos como grupos de datos existan. Para eso, pudiéramos ir a File, Exportar y decir que se exporten los datasets o grupos de datos existentes. En este caso, vemos que son estos tres, que se exporten como archivos. Me aparece esta ventana. Aquí se puede crear una nomenclatura para el nombre. Yo la voy a dejar como viene por default. Y le digo en qué lugar quiero salvarlos. Selecciono el folder, le digo que en el escritorio y un folder que yo tengo aquí que se llama variables. Le doy a aceptar y le doy OK. Aquí, esta es la única cosa importante para variar. Dice que si yo quiero exportar como documentos alguno de ellos o todos ellos. En este caso yo quiero exportarlo todos ellos, que son tres, en vez de uno específico. Pero si ustedes quisieran exportar uno en específico, pudieran hacerlo también aquí en estas especificaciones. Le doy OK. Y Photoshop hace su trabajo. Si yo voy a la carpeta variables, me doy cuenta de que él exportó dataset 1, dataset 2 y dataset 3. Si yo abro el 1, me doy cuenta de que tiene ese cuadro y ese pintor. Si en cambio
abro el 2, tiene otro cuadro y otros textos. Y lo mismo pasa si abro el 3. Aquí yo tengo tres documentos independientes interpretados por un documento PS de base basado en los datasets que definimos. Ahora bien, hacer paquetes de datos mediante variables datasets no es el único método para hacerlo. Hay también una forma como uno pudiera crear los datasets en documentos externos, documentos de textos. Así, si uno tiene una base de datos larga para hacer varianzas en el documento de Photoshop, en vez de tener que hacer las varianzas en el mismo Photoshop, pudiéramos dedicarnos solamente a eso en un documento de texto externo y hacer que Photoshop las interprete. Para eso, vamos a Image, Variables, y en definición de variables, vemos cuáles son las variables que existen. Nos damos cuenta que existe una que se llama v underscore pintor, v underscore cuadro y la variable v underscore foto. Son entonces v underscore pintor, v underscore cuadro y v underscore foto. Con esos datos en mente, vamos al documento, o sea, a la carpeta, a donde se encuentra el documento de PSD, damos clic derecho si es Windows, nuevo, y hago un documento de texto que se llame, no importa cómo sea, el nombre no es relevante, pinturas. Ese nombre no es relevante. Ahora, lo que sí es relevante es lo que va a tener dentro. Vamos a ponerlo un poquito más grande para fines didácticos. Ok. Entonces, la primera línea es la línea más importante. En la primera línea yo coloco todas las variables separadas por coma, que son v underscore cuadro, coma, v underscore pintor, coma, v underscore foto. A partir de la segunda línea yo comienzo a rellenar eso con los datos que yo quiera y los separo con coma en el mismo orden que se encuentra. Por ejemplo, el primer cuadro se puede llamar Rosas del Caribe, coma, del pintor Guillo Pérez, coma, y le pongo el nombre de la foto. En este caso, como ese documento está ahí, junto con las fotos, yo le puedo decir que la foto va a ser esa. Por ejemplo, foto 1, f1.jpg. f1.jpg. Y salvo ese documento. Para experimentar que eso funcionó, mover el documento, a ver si se salvó. Ok, lo cierro. Y en Photoshop vengo y le doy File, Importar, Variable Datasets. Selecciono el archivo. El archivo está en la carpeta variable, se llama pinturas txt. Le doy cargar. Le digo que utilice el primer nombre como nombre de variable. Eso es irrelevante, lo pueden prender o apagado. Pero esto sí es importante, que reemplace los que ya existen, o sea, los que creamos manualmente. Los reemplace. Digo, ok. Y ya están reemplazados. Por lo pronto, cuando yo le doy ahora a Image, Apply Dataset, fíjense que solamente hay uno. Solo hay uno porque en la base de datos del texto hay una sola línea. Si yo quisiera que haya más de un dataset, es tan sencillo como venir y editar el documento de texto. Y le digo que se duplique la segunda línea indefinidamente.
tantas como tantas variaciones yo quiera. El segundo cuadro se llama Visa para un sueño. Este se llama Amor, Amor. Este se va a llamar Hay un país en el mundo. Vamos a dejarlo ahí. Y el autor de este va a ser Juan Luis Guerra. Amor, Amor va a ser, no sé, Camilo Sesto. José José. José. Y hay un país en el mundo va a ser de nuestro poeta nacional, Pedro Mel. el fallecido Pedro Mel. Te vamos a decir que para el primer dataset, cada línea de esta representa un dataset y cada de estos representa una definición de variables. Entonces, aquí va a decir F1, este va a decir la foto 2, esta va a ser la foto 3 y esta va a ser la foto 4. Entonces, salvo de nuevo y voy a Photoshop, File, Import, Variable Datasets, elijo el mismo archivo otra vez y digo que reemplace lo que ya existe. Con eso yo me aseguro de que lo que yo importé ahorita se borra y se reemplaza por el contenido nuevo. Le digo OK. Y si yo entro ahora aquí en Image, Apply, Datasets, me doy cuenta de que hay ahora un listado que se corresponde con el listado que está hecho aquí. Tiene 1, 2, 3 y 4. Y me doy cuenta de que aquí hay 1, 2, 3 y 4. Si le doy por ejemplo a Amor y Mor de José José, tengo una imagen diferente y dos textos diferentes. Así, si le doy a cada uno de los otros. Y como habíamos visto anteriormente, si nosotros le damos File, Exportar, Dataset as Files, y le digo que todos, le doy OK, se darán cuenta de que ahora yo puedo tener tantos documentos como datos puse en el documento de texto de base de datos.